Hola, hola, ¿cómo están todos esos locos de viaje? Hoy vinimos a hacerle un video que han estado esperando, que hemos recibido demasiados comentarios en el video anterior, porque en este video se acabaron los misterios, se acabaron los tabúes y se acabó toda esa intriga de saber cuánto gastamos nosotros en cada uno de nuestros viajes. Específicamente en el viaje que hicimos a Curazao, visitamos demasiados lugares increíbles y si no lo has visto, dale click aquí arriba para que veas ese video. Si ya lo viste, pues entonces quédate hasta el final porque vas a poder presupuestar un viaje exactamente igual al de nosotros, con todos los tips y todos los precios que te daremos aquí en este video. En primer lugar, les vamos a hablar sobre los boletos. Nosotros salimos desde Caracas y los conseguimos en $160 ida y vuelta. Fuimos Emma, la mamá de Emma, Vito y yo, y decidimos repartir los gastos entre los cuatro para que así saliera lo más económico posible el viaje. Cuando se trata de estadías en la isla de Curazao, al igual que Aruba y Bonaire, lo mejor es un Airbnb, porque tienes la otra opción que son hoteles bastante costosos, pero bastante lujosos también, hoteles todo incluido. Pero para nuestro modo de viaje en particular, bastante aventureros y tratando de conocer la mayor cantidad de destinos posibles, estos hoteles no nos convendrían porque disfrutaríamos de ellos lo menos posible, además de que el costo realmente se elevaba. Por eso decidimos alquilar un Airbnb y nuestra única exigencia fue que fuera una casa completa o un apartamento completo, porque estábamos viajando con mi mamá y quizás a ella no le gustaría compartir con extraños. Este Airbnb en el que nos quedamos nos costó $89 la noche por pareja. Aproximadamente, con los impuestos y los recargos al final por limpieza, estuvimos pagando $50 por persona por noche, lo cual sumó $150 en las 3 noches que nos quedamos. Después de conseguir los boletos y el hospedaje, teníamos que resolver el tema del transporte. Así que estuvimos investigando mucho y llegamos a la conclusión de que lo mejor era alquilar un carro. Y el porqué es bastante sencillo. El transporte público solo llega a los lugares más turísticos y los taxis eran sumamente costosos y terminaba siendo mucho mejor alquilar un carro. Después de investigar en miles de agencias de alquileres de carros, vimos que la más económica era Álamo. Ellos nos ofrecían un carro para 4 personas por $30 diarios. Así que en los 4 días daban un total de $160, que obviamente dividimos entre los 4 para pagar cada uno $40. A este punto ya teníamos todo lo que podíamos reservar antes del viaje cubierto. Si te has preguntado por qué tengo esta camisa, pues esta camisa la compré en el Ostrich Farm, o la granja de avestruces, en nuestra estadía en Curazao, porque era típica de los africanos. De hecho, ven al guía que nos estaba dando la charla, tiene una muy similar a mí. Y si no sabes de lo que les estoy hablando, pues entonces simplemente hagan clic acá y vean nuestro video de las top 7 cosas que puedes hacer si decides visitar Curazao por primera vez, y luego vuelves a este y continúas viendo todos los precios, los costos y todo lo que necesitas saber para que tengas una experiencia increíble y bien presupuestada en Curazao. Ya alquilamos el carro, ahora vamos a hablar de la gasolina. Nosotros recorrimos la isla de norte a sur más de 3 veces, sin exagerar. Y no gastamos ni siquiera un tanque de gasolina. Cuando nos tocó echar nuevamente gasolina, fueron $33 los que tuvimos que pagar. Y eso, dividido entre 4 personas, dio $8,25 por persona. Dígame si no es barato. Comidas. Las comidas en Curazao son caras, baratas, intermedias. Yo creo que como en todos los lugares hay comida para todo tipo de gustos y targets de personas. Nosotros, como queríamos hacer un viaje económico pero sabroso, decidimos hacer un mercado y cocinar en casa. Este mercado nos costó $130, pero con lujos incluidos. Teníamos helados, chocolates, muchas cervezas locales y otras cositas que quizás no eran necesarios si lo que quieren es ahorrar. Además de estas comidas, fuimos 2 veces a restaurantes. El primero de ellos, bastante recomendado, se llama Pincho Garden, en donde preparaban como brochetas o pinchos de carne, pollo, cerdo, y eran espectaculares. Allí gastamos $55 los 4. Y otro restaurante árabe que fuimos en una noche, que nos costó $30, también para los 4.
En total, en todo lo que nosotros gastamos por concepto de comida, fueron $215, lo cual suma unos $53, 54 por persona. Así que ya saben, si van a presupuestar su comida para 4 días, 3 días, 5 días, que es aproximadamente el tiempo que necesitas para conocer esta isla bastante bien, esos órdenes están bastante buenos. Este punto es muy importante porque habla bastante de lo que hicimos en el video anterior y son todas las excursiones que realizamos a lo largo del viaje. Entrar a las cuevas de Lato nos costó $9 por persona. El precio incluye la guiatura en 4 idiomas durante 45 minutos por el interior de las cuevas. En el Ostrich Farm o la granja de avestruces, el precio de la entrada fueron $17 por persona. Y en el Christopher Park fueron $15. Adicionalmente, es bueno que sepan que en algunas playas cobran parking y pueden salirte en $6. Además, si quieres alquilar sombrillas y sillas en las playas, tienes que pagar $15. Ese es el aproximado en todas las playas. Nosotros realmente solo lo pagamos una vez y fue cuando fuimos a Kenepa Grande Beach, porque nunca duramos más de 2 horas en una misma playa, ya que queríamos conocer la mayor cantidad de playas posibles. Y por último, ya a punto de salir, y es un punto que no teníamos en consideración hasta casi el último minuto, hay un impuesto de salida que para mí es considerablemente caro. Si eres extranjero y quieres salir de Curazao, tienes que pagar $40 por persona. Así que suma eso en tu presupuesto para que tengas una idea de cuánto vas a gastar en tu viaje a Curazao. Una vez que sumamos todos nuestros pagos en el viaje de Curazao, invertimos, porque cuando se viaja no se gasta, se invierte. Gastamos un gran total de $503.25. Así que si desean planear un viaje similar, ya saben el orden de dónde debe estar su presupuesto, aunque puede ser bastante afectado por el costo del boleto aéreo desde su localidad hasta Curazao. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, comentarnos y darnos like. Si quieren ver un video como este de Aruba y Bonaire, coméntenos abajo.